Bienvenida a este vídeo que se titula ¿Por qué no te estás quedando embarazada? Si estás aquí, enhorabuena, es un paso muy importante. Además, en este vídeo, efectivamente, te voy a dar claves y respuestas que estás buscando. Te voy a mostrar, además, las razones más probables por las que no te estás quedando embarazada, aunque lo estés intentando de una y mil maneras, y te aseguro que este vídeo te va a servir. De hecho, voy a empezar enseñándote casos de algunas de mis casos de éxito. ¿Pero quién soy yo? Me llamo Beatriz Libreta Goyena y soy médico experta en fertilidad, con más de 12 años de experiencia y decenas de casos de éxito a mis espaldas. Algunas de estas chicas que os voy a enseñar empezaron igual que tú. No lograban quedarse embarazadas, incluso algunas ya les habían declarado infértiles y les habían rechazado de tratamientos de fertilidad, tanto por convencional como por la seguridad social, como por tratamientos de clínica privada. Algunas de ellas habían sido directamente derivadas a ovodonación sin darles la posibilidad de intentar embarazarse de forma natural o por técnicas de fecundación in vitro con sus propios óvulos. Y, de hecho, Sara, por ejemplo, es un caso de estos, ¿no? 42 años, declarada infértil, le habían quitado todas las posibilidades de hacer un tratamiento con sus propios óvulos, la mandaron a ovodonación y después de estar en el programa Concibe, por fin consiguió su embarazo de forma natural. Aquí tenemos otro caso también. Muchas de estas mujeres son exactamente igual que tú. Han pasado caminos largos, de muchos altibajos, momentos muy duros, y gracias a todo lo que os voy a enseñar en este vídeo y a todo lo que hacemos en el programa Concibe, han conseguido su positivo. Aquí tenemos también un caso muy especial porque era una paciente que tenía una esclerosis múltiple, que es una enfermedad que ya de por sí es bastante compleja y que requería un abordaje muy completo y complicado. Y al final consiguió su embarazo de manera natural. Y aquí tenemos otro caso de otra de mis pacientes que también consiguió su positivo. Y así decenas de mujeres que pasarán de ser infértiles a conseguir su positivo. Y si estás aquí, la verdad es que es porque ya has intentado quedarte embarazada sin éxito. O quizás lo has logrado y no has llegado a concebir un bebé sano. Y quizá te preguntes, ¿y tú? ¿Por qué sabes todo esto también, no? Pues porque aparte de ser médico titulada y ejercer la medicina durante muchos años, muchas veces desde el voluntariado, en Cruz Roja, por ejemplo, también fui paciente. Es decir, yo también he sido infértil y me he sometido a 6 tratamientos de ITSI, decenas de inyecciones y muchísimas pruebas, tras las cuales solo conseguí 6 abortos devastadores. A mí también me dijeron que me rindiera y que lo único que tenía que hacer era intentar recurrir a la ovodonación y olvidarme de que pudiera ser madre por mis propios medios. Y sinceramente, podría haberlo hecho, podría haberles hecho caso y podría haber ido a ovodonación, pero me negué a rendirme sin al menos haberlo intentado todo, sin al menos tener la seguridad de que había intentado todo lo que estaba en mis manos para lograr ser madre con mis propios óvulos. Tenía muy claro que un diagnóstico a medias no iba a decidir si lograría o no mi sueño de ser madre. Y gracias a comprender y entender lo que te voy a mostrar en este vídeo, pude quedarme embarazada de mi hijo Teo y concebir un niño sano. Teo ahora tiene 3 añitos y medio. Y esta es la primera foto de mi hijo Teo. Pero antes de empezar, quiero que entiendas algo muy importante, que es algo que no te están mirando y que no te dice ningún médico. Quiero que te preguntes, ¿de verdad conoces tu ciclo y tus días fértiles? ¿De verdad duermes bien, comes bien, llevas un nivel adecuado de estrés? ¿Sabes si tu cuerpo está inflamado o en alerta? ¿Tienes claro que tus hormonas están en el equilibrio correcto? Y no solo tus hormonas sexuales, el resto de todas las hormonas que intervienen en la fertilidad y que no son directamente hormonas sexuales, como por ejemplo el cortisol, la insulina, etcétera. Tienes que saber que estas preguntas realmente son vitales. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo no está en equilibrio, es prácticamente imposible que puedas llegar al embarazo. Y además, hay otra cosa muy importante. Hasta ahora solo hemos hablado de ti, pero hay que tener en cuenta que el hombre es el gran olvidado y el que determina el 50% de la fertilidad. Además, es que la placenta depende enteramente de los hombres, la formación de la placenta depende de los hombres, y el hombre también va a determinar enfermedades como, por ejemplo, la preeclampsia. Por lo tanto, que el hombre también se cuide antes del embarazo, durante el embarazo y antes de la búsqueda es muy importante. Entonces, ¿por qué parece que del hombre solo nos interesa su espermiograma cuando más del 40% de los casos de infertilidad tienen un componente masculino? Porque obvio, claro que el espermiograma es importante y de hecho en el espermiograma debemos buscar, entre otras cosas, las siguientes. Si existe un bajo recuento espermático, es decir, una oligozoospermia, si el esperma tiene mala movilidad, como por ejemplo que sea una astenozoospermia, o si el esperma tiene alteraciones en la cabeza, en la cola, etcétera, alteraciones morfológicas, y entonces eso se llama una teratozoospermia. O incluso puede que haya combinaciones de estas tres. Por ejemplo, una oligoastenozoospermia o una oligoteratozoospermia o uno de los peores escenarios, que sería la oligoastenoteratozoospermia. Entonces, ¿es importante el espermiograma? Lo es muy importante. Tenemos que descartar estas tres cosas o alguna combinación de estas tres. ¿Y qué causas pueden ser las causas frecuentes de que haya alteraciones en el espermiograma?
Pues una de ellas es el tabaco, otra de ellas es el alcohol, la ropa interior apretada y ajustada. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura testicular y los testículos están precisamente fuera del cuerpo porque para la buena formación de los espermatozoides se necesita una temperatura ligeramente inferior a los 37 grados que suele ser la temperatura corporal media. El sobrepeso, porque produce un exceso de estrógenos, el estrés o ciertos medicamentos. ¿Y cuál es la solución? La solución es analizar el espermiograma, el seminograma, y empezar con cambios que puedan mejorar la calidad de esos espermatozoides, porque sí, tenemos la gran ventaja de que en los hombres los espermatozoides se renuevan completamente cada 72 días. Es decir, cada 72 días tenemos una posibilidad nueva real de cambiar ese espermiograma. ¿Y cómo? Con cambios de alimentación, que es vital para aportar nutrientes y antioxidantes, con cambios de estilo de vida, teniendo en cuenta el estrés, el sueño, la microbiota, la exposición a tóxicos y muchos otros factores, cambios de suplementación, como por ejemplo aportando zinc, selenio, coenzima Q10, que son 3 de los suplementos que podemos aportar para mejorar el espermiograma, pero desde luego no debemos olvidar que el hombre no es solo su espermiograma. Hay muchos otros aspectos vitales para la fertilidad, como por ejemplo, ¿cuál es el grado de oxidación del ADN espermático y de las células? ¿Cómo está su tiroides? ¿Por qué nadie mira cómo está su tiroides? ¿Cómo funciona su eje hormonal que se encarga de producir la testosterona? ¿Cómo está tu microbiota? ¿Se te hincha la tripa? ¿Tienes malas digestiones? ¿Cuál es tu nivel de estrés? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuánto duermes? ¿Has tenido enfermedades de transmisión sexual o paperas durante la infancia? ¿Existen alteraciones estructurales como el varicocele que puedan condicionar que haya unos malos resultados espermáticos? Imagino que casi con seguridad nunca te han preguntado nada de esto ni han mirado a tu pareja más allá de su espermiograma. El hombre no es solo su espermiograma, hay que mirarle en conjunto, exactamente igual que a la mujer. Y también debe prepararse con antelación, a poder ser, a la búsqueda del embarazo un mínimo de 72 días antes, que es para, así, de esta manera garantizaríamos un ciclo de espermatogénesis, es decir, de creación de nuevos espermatozoides en las mejores condiciones posibles. Y cada 72 días tenemos una nueva oportunidad de mejorar ese espermiograma, mejorando también los hábitos, mejorando también esa oxidación, mejorando también cómo está el tiroides, cómo está la alimentación, cómo está el sueño, cómo está tu microbiota, todo eso influye en el espermiograma también. Pero no solo debemos valorar al hombre, obviamente, también debemos valorar a la mujer. Y igualmente que como estábamos hablando en el hombre, en la mujer también debemos valorar todas las posibles causas de la infertilidad. Vamos a hablar de algunas de ellas, ¿vale? Existen, por ejemplo, las causas uterinas. Las causas uterinas pueden ser, por ejemplo, los pólipos que bloquean el cuello uterino y no dan síntomas, porque puede parecer que todo está bien si lo miramos por encima, pero en el útero también puede haber ciertos obstáculos invisibles. Los pólipos son unos de ellos, pueden bloquear el cuello uterino o bloquear zonas que son importantes para la implantación del embrión. También puede haber miomas submucosos, que son tumores benignos dentro del útero que ocupan un sitio donde deberían implantarse el embrión. También puede haber adherencias por infecciones y se debe diagnosticar a la mayor brevedad porque influye mucho en las posibilidades de implantación. Síndrome de Asherman, por ejemplo, que son adherencias. Y estas adherencias pueden ser por endometriosis, por cirugías, por infecciones mal curadas, etc. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los septos, que cambian la forma del útero o obstaculizan la implantación. Un septo uterino es algo que muchas veces pasa desapercibido y que puede tener gran implicación en las posibilidades de implantación. Las enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia o el ureaplasma, que han podido llegar al útero o a las trompas produciendo daños. La endometriosis o la endometritis crónica tiene mucha importancia. Y todo esto pueden ser causas uterinas que algunas de ellas no siempre se descartan desde un inicio. Todo esto va a impedir que el esperma llegue al óvulo o que el embrión se implante. Y muchas veces solo se detecta con una revisión ginecológica ligeramente más profunda de las normales, como por ejemplo con una histeroscopia o con una eco 3D. Luego vamos a ver causas que tienen que ver con la ovulación o con los ovarios. Si no ovulas bien, obviamente no hay óvulo que pueda fecundarse, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué causas puede haber de alteraciones en la ovulación. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es un aumento de la prolactina en sangre. Cuando tienes la prolactina alta sin estar embarazada, el cuerpo cree que estás embarazada y entonces bloquea la ovulación. Y esto se puede tratar con medicamentos de una forma muy, muy fácil y muy eficaz. También es muy importante conocer el síndrome de ovario poliquístico y tienes que entender esto sí o sí. ¿Cómo identificar el síndrome de ovario poliquístico? Pues sabiendo que hay ciclos irregulares, hay tendencia a la resistencia a la insulina, puede haber un exceso de vello de acné y los folículos no maduran. Entonces, con síndrome de ovario poliquístico puedes ovular o no, pero también puede pasar que si ovules óvulos que sean inmaduros o que ovules mucho más tarde, que tus ciclos se vean alterados. Y esto reduce tus oportunidades de embarazo mes a mes. Pero lo realmente increíble del síndrome de ovario poliquístico es que se puede controlar muy bien sin necesidad de recurrir a los anticonceptivos. Seguramente todos tenemos asumido que cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, automáticamente esa mujer tiene que tomar anticonceptivos.
Pues hay otras maneras mucho más eficientes y respetuosas con el cuerpo de controlar el síndrome de ovario poliquístico, como por ejemplo teniendo en cuenta la alimentación, disminuyendo la resistencia a la insulina, disminuyendo la inflamación y aportando ciertos nutrientes y ciertas suplementaciones que pueden ayudar a ovular y a regular el ciclo. Otra causa muy infradiagnosticada de alteración de la ovulación puede ser la endometriosis. Está muy infradiagnosticada porque se ha asumido durante muchos años que la mujer cuando está con la regla tiene que sufrir y que eso es normal. Pero un dolor de regla invalidante que no te permite hacer tus actividades diarias, que te limita para vivir, que no te permite levantarte de la cama, eso no es nunca normal. Eso es un signo de alarma y hay que mirar qué está pasando ahí y descartar, entre otras cosas, la endometriosis, ¿vale? Es una inflamación crónica que puede empezar a bloquear las trompas, dañar los óvulos o crear adherencias y que progresa si no se le presta atención. En la endometriosis también es muy eficaz bajar ese ambiente inflamatorio que la predispone y que la mantiene, e incluso la agrava. Y también disminuir ese ambiente estrogénico, hiperestrogénico, en el que suele crecer, ¿vale? Otra de las causas puede ser la menorrea hipotalámica, por bajo peso o por estrés. Con respecto a una menorrea hipotalámica, es cuando no hay ovulación, ¿vale? Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando hay trastornos alimenticios, como por ejemplo la anorexia, cuando hay un bajo peso o cuando hay un estrés, ya sea físico o ya sea inmunológico o ya sea alimenticio. Por ejemplo, cuando pues, comemos poco o cuando hacemos demasiado ejercicio físico. En atletas, por ejemplo, suele ser cuando hay demasiada exigencia física, suele ser una de las causas de amenorrea y es algo que también tenemos que descartar, ¿no? ¿Qué causas extra ovario o extrauterinas también podemos y debemos descartar? Déficits vitamínicos y nutricionales, alteraciones tiroideas, alteraciones en hormonas no sexuales, que son igualmente muy importantes en la fertilidad, como por ejemplo el cortisol y la insulina, como os he mencionado antes, hipercoagulabilidad fundamental, síndromes de hiperactivación autoinmune. Todas estas cosas son muy importantes en la fertilidad y son fácilmente diagnosticables y fácilmente detectables y muchas de ellas fácilmente solucionables. Entonces, el drama, lo peor, es que muchas mujeres ni siquiera lo saben y nadie les ha mirado en profundidad y nadie les ha dado la oportunidad de arreglar estas causas que son más silenciosas, que se miran menos y que son fácilmente tratables e incluso fácilmente solucionables al 100%. Ahora que ya sabes todo esto, vas a entender mejor por qué no basta con hacerse una analítica convencional simple, tomar un par de suplementos y someterte a un tratamiento, por ejemplo, en el caso de la fecundación in vitro, a un tratamiento detrás de otro sin saber qué es lo que realmente está pasando en tu cuerpo. ¿Ves por qué puedes haberte sentido tan perdida hasta ahora a pesar de hacer tanto esfuerzo? Porque igual llevas mucho tiempo creyendo que lo estás haciendo todo bien, pero no has estado mirando si tienes una hipercoagulabilidad, por ejemplo. Y si esa puede ser la causa de que haya un fallo de implantación o que haya un aborto precoz. O puede ser que hayas intentado hacer todo bien a nivel pues, ejercicio, por ejemplo, pero no te estás dando cuenta de que tu tiroides tiene una tiroiditis autoinmune y esa tiroiditis está bloqueando tu fertilidad. No solo somos útero, ovario y endometrio, y el hombre no solo es su espermiograma, es el conjunto. Y el conjunto de todo tu cuerpo, de cómo está tu equilibrio hormonal, cómo están tus hábitos, cómo duermes, cómo está tu microbiota, cómo está tu sistema inmune, cómo está tu oxidación, tu inflamación, todo eso repercute en tu ovario, repercute en tu endometrio, repercute en tu útero y repercute en sus espermatozoides claramente, ¿vale? Entonces, es normal que hasta la fecha te hayas sentido perdida y hayas sentido que estabas haciendo muchísimo esfuerzo y intentabas hacer lo mejor de ti, pero aún así nada servía. Lo que te he contado solo es una pincelada muy por encima, es infinitamente más extenso que esto, pero son causas reales que he visto una y otra vez. Septos que no se han diagnosticado, miomas que estaban bloqueando la zona de la implantación, una tiroiditis autoinmune que nadie estaba prestando atención, una intolerancia alimentaria que desajustaba completamente la microbiota o que estaba produciendo una inflamación sistémica que activaba tu sistema inmune y por tanto tu sistema inmune luchaba y atacaba al embrión. Un montón de casos, una detrás de otra, que veo en la consulta y que veo en el programa que nadie está mirando. Y si nadie lo mira, no se puede solucionar. Y si no se soluciona, es un fracaso detrás de otro, con lo que eso implica a nivel económico, físico, mental, de pareja, vital, etcétera. Entonces, estas causas son reales y las he visto una y otra vez y pueden cambiar tu historia. Cuando alguien que te entiende y que sabe lo que tiene que mirar y cómo tiene que ver tu cuerpo en su totalidad, las busca, las diagnostica y las elimina, ¿vale? Eliminando, por tanto, esas causas de infertilidad. Y así es como yo consigo los resultados para mí y para mis chicas. Para mí, porque fui mi primera paciente con mi hijo Teo. Yo también tenía una aguja reserva, yo también tenía una tiroiditis autoinmune, yo también tenía dos mutaciones de hipercoagulabilidad que nadie detectó, yo también tenía un déficit de progesterona y hasta que no me lo diagnostiqué yo misma, no avancé y no encontré las verdaderas razones por las cuales, después de 6 tratamientos de fertilidad, repitiendo siempre lo mismo, conseguía los mismos malos resultados una y otra vez. Por eso,
esto es lo que estoy haciendo tanto conmigo como con mis chicas y esto es lo que está funcionando. Y aquí es donde pongo mi foco y donde voy a donde realmente se necesita. No es un protocolo, prueba o diagnóstico sin alma, no es una lista de cosas que hago para todas igual por probar, no es un ensayo-error, no es esto no ha funcionado, voy a ver si haciendo esto funciona mejor, no. Es un método que funciona y que tiene una razón de ser. Y la razón de ser es diagnosticar tantas cosas como sean posibles desde el principio. Yo no quiero que tengas que pasar por abortos, yo no quiero que tengas que pasar por negativos para que te miren una hipercoagulabilidad que podía estar ahí desde el principio y podíamos haber tratado desde el principio. Por tanto, lo que a mí me funcionó y está funcionando con mis chicas gracias al método Concibe y hace que estén logrando sus positivos y multiplicando sus posibilidades de embarazo, es lo que quiero para ti y es lo que quiero que sepas y es lo que quiero que entiendas. No quiero que te centres en mm, pasar por alto nada de las causas que realmente se pueden solucionar y se deben mirar y nadie está mirando. No vale con una analítica hormonal básica, no vale con un hemograma básico, no vale con una glucosa básica, no vale con una alimentación que tú creas que sea normal. La alimentación debe ser estratégica, la analítica debe buscar todas las posibles causas, incluidas la resistencia a la insulina, la inflamación sistémica, las alteraciones de la microbiota, la inflamación de bajo grado, las hipercoagulabilidades, un montón de otras cosas, las alteraciones autoinmunes, un montón de cuestiones de suma importancia para que tú algún día seas la que esté en esta foto. Esta soy yo cuando conseguí el embarazo de mi hijo Teo. Y por eso es importante, y es que es necesario, no es que sea importante, es vital, tener una guía. Porque cuando dejas de improvisar y entiendes lo que está pasando en tu cuerpo y alguien lo ve y lo arregla y le pone foco en eso, a lo que nadie le estaba prestando atención, tu fertilidad deja de ser un misterio, dejas de estar a ciegas. Y de repente sí que existe un camino claro hacia tu embarazo. Entonces, ahora me dirás, ya, pero yo ya tengo mis tratamientos. Y sí, y está genial. Pero si vas a un tratamiento de FIB, si vas a una ITSI, sin antes haber preparado tu cuerpo para que reciba ese tratamiento, para que esté todo en un equilibrio hormonal adecuado, para que tu endometrio sea receptivo, para que tu óvulo sea de buena calidad, para que tu espermatozoide sea de buena calidad, para que tu cuerpo no ataque el embrión porque tu sistema inmune esté estable. Si no haces eso, es como ir a correr una maratón sin haber entrenado nunca antes. ¿Cuáles son las posibilidades de acabar una maratón si nunca has corrido en tu vida? Nulas prácticamente, ¿verdad? Lo más probable es que te quedes con una lesión o que te quedes por el camino. No vas a terminar una maratón si no has corrido nunca. Pues ir a un tratamiento de FIB o empezar a buscar un embarazo sin ni siquiera conocer tu ciclo, sin no saber qué está pasando en tu cuerpo, sin no tener un equilibrio hormonal claro y unas pautas claras, es lo mismo. Es ir a una maratón sin haber entrenado primero. Por eso yo quiero insistir en que prepares tu cuerpo y el de tu pareja, el de los dos. Acuérdate que él es el 50% de la fertilidad. Porque así no solo vas a perder menos dinero, o sea, vas a invertir mucho menos dinero, pero es que vas a sufrir mucho menos y vas a lograr tu objetivo mucho antes. Y eso es lo que yo quiero para ti, lo que hubiera querido para mí también. Quiero que logres lo mismo que está viviendo Tere, que con una autoinmunidad y una quimio previa por un cáncer, ha logrado de forma natural su embarazo en 5 meses. Si ella ha podido, con tanto en contra, ¿qué te hace pensar que no puedes lograrlo tú? Y como ella, hay muchos más. La cuestión es que cuando tu cuerpo tiene lo que necesita, tu cuerpo responde. Por eso, si estás cansada de repetir ciclos, estás cansada de no encontrar respuestas a las preguntas de por qué no me funciona nada, o por qué la del lado sí y yo no, o por qué mi cuerpo funciona así o no está equilibrado, ¿no? Si quieres tener un plan claro y adaptado para ti, la razón de existir de Concibe es justo eso. Es escucharte, es ayudarte y es guiarte a lograr un bebé sano. En la descripción de este vídeo tienes un enlace para hablar con una persona que forma parte de mi equipo, que te va a atender y te va a valorar para saber si realmente en Concibe podemos ayudarte. Nosotros vamos a ser siempre extremadamente honestos con vosotras y con vosotros. Y si podemos ayudarte, haremos todo lo que esté en nuestra mano, porque tus positivos son nuestros éxitos. Te mereces que dejen de mirarte como a un número, como a un historial, y que empiecen a verte de verdad, con tu problema real, con lo que significa para ti, con ese punto de inflexión, con ese sueño tan grande de ser mamá, y que empiecen a maximizar tu fertilidad con el enfoque correcto. Por eso, haz clic en el enlace de la descripción si quieres que te ayude a marcar tu camino. El tiempo pasa y quizás no vuelvas a tener una oportunidad como esta. Así que sabes que lo que te he dicho es cierto. Sabes que lo que está funcionando en otras mujeres podría funcionar para ti. Y sabes que aunque estés haciendo muchas cosas, todavía quedan muchas cosas que no has tenido en cuenta y que no has explorado. Es mejor que intentar este nuevo camino, que puede ser lo que está faltando hasta la fecha, con una persona que no solo es médico, sino que también es paciente, que ha pasado por lo mismo que tú, incluso con un poco de suerte yo pasé por cosas que espero que tú no tengas que pasar, como por ejemplo 6 pérdidas gestacionales. Qué mejor que alguien que te entiende porque has sido tú, has estado en tu lugar.
Y qué mejor que hacerlo arropada con un grupo, con una tribu de mujeres y de parejas en tu misma situación, que están pasando por lo mismo que tú y que van a ser tu apoyo. Haz clic abajo y espero verte pronto dentro de la comunidad. Y si no, nos veremos en el próximo vídeo, donde te seguiré dando un montón de valor y te seguiré aportando un montón de información para tu búsqueda de embarazo. Espero verte pronto y ojalá que te haya servido. Un besito fuerte.